La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Te bendecimos, Padre, gracias. Miqueas capítulo 5, les prometo a las 12 del mediodía van a ir a almorzar. Capítulo 5, versículos 2 y 4 quiero leer con ustedes. Yo sé que les va a costar llegar, por eso les dije antes, porque Miqueas está bien escondido. O sea, nunca lo leemos, ¿verdad? Bueno, nunca lo leen ustedes. Pero es uno de los profetas menores que tiene profecía mesiánica. Son de los que saborearon el cautiverio. Miqueas capítulo 5, versículos 2 y 4 dice la palabra de esta manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Este versículo es importante que lo memorice. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amado Dios, gracias, Señor, por el misterio de la palabra, el cual ha sido revelado a los hombres a través de la iluminación y la inspiración de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno, para poder tomar esta palabra para sí, ponerla por vida y hacerla, Señor, que resplandezca para otros también. Señor, gracias, pero muchas gracias. Asístenos esta mañana, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para poder dar el mensaje y recibirlo conforme tu gracia. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando les digo que leamos esa parte del versículo 4, en su principio dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová. En primer lugar, hermanos, nosotros leemos palabras, pero a veces no le buscamos un sinónimo, un significado. Y las decimos porque son fáciles, ¿verdad? Poder es una palabra, poder. Pero al irse ya a buscar otro significado sobre poder, me encuentro con que es también autoridad. También es un instrumento que se da a alguien para, autorizándolo para hacer algo. También es poder pleno o plenos poderes. Para el caso, nosotros conocemos la Asamblea Legislativa tiene los plenos poderes, ¿verdad? El gobierno tiene plenos poderes, pero lo que sí sabemos es que el pleno poder lo tiene Dios y es absoluto sobre todo lo creado. Amén. Para los que creemos la bendita palabra, esto es el poder absoluto de Dios. No obstante, tenemos que respetar las autoridades, los gobiernos y el poder mismo de las personas, porque el que tiene poder, ¿no es cierto? Vamos siempre donde el que tiene poder. Dice, hay que ir a que nos dé la recomendación, y ya de hecho le estamos confiriendo que tiene poder para dar la recomendación y muchas cosas más. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 27, dice que Dios le dio autoridad para hacer juicio. ¿Se imagina usted lo que es eso? Autoridad para hacer juicio. Por eso el Señor dijo en ciertos momentos: no teman a quien los mate, quien les quite la vida, mas teman al que les puede quitar la vida y condenarlos a vida eterna, a muerte eterna. Entonces también el Señor, y se los quiero leer para que no lo parafraseemos, ¿cómo es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? Lo voy a leer en Primera de Pedro, en su capítulo 3. Cuando está hablando sobre la ida de nuestro Señor Jesucristo al cielo, y dice el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, en el versículo 22, dice:
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este es en un tiempo futuro que lo vamos a ver esta mañana al ir desglosando lo que queremos, de manera que podamos comprender que el poder absoluto está en Dios, y ese poder tiene una relación inmanente con el Padre, de tal manera que podamos comprender y desvirtuar lo que otros piensan, que Jesús es un hombre común, que Jesús fue un profeta, de hecho lo fue, pero hay denominaciones que desvirtúan al Espíritu Santo y sacan por un lado a Jesucristo. No quiero mencionar nombres de las denominaciones, pero déjenme decirle que cuando uno entiende doctrina, cuando comprende la palabra y sus verdades eternas, se da cuenta de los errores que tienen otros. No hay sobre esta tierra ninguno que pueda aclarar conceptos más que el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando se habla de esto, nosotros lo vamos entendiendo poco a poco, lo que dice que tiene autoridad, incluso sobre ángeles, potestades y todo lo creado. Si usted va a leer Colosenses, dice que Él es la esencia, la sustancia misma de Dios y que tiene la plenitud de Dios consigo. Entonces, ¿cómo aclarar estos conceptos? La palabra es tan linda, hermanos, que lo va llevando a uno por cosas que no comprende a veces. Por eso es que la iluminación y la inspiración tienen su parte importante. La inspiración es porque usted escribe, lee sin error. Y la iluminación es lo que el Espíritu Santo le da y le revela lo que ya está revelado. Porque la Biblia está revelada, pero a veces no la entendemos, porque se necesita espíritu para ella. Por eso esta mañana quiero que hablemos o charlemos juntos sobre este tema. Creamos, iglesia, en el poder que Dios dio a su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, pero a veces, como repito, hay personas que desvirtúan el poder de Dios. Muchos dicen, y la palabra muchos es bien clara, muchos dicen, el libro de los Hechos marcó la historia del poder de Dios, y hasta ahí llegó, ya no existe. Pero eso no es cierto. Déjenme decir lo que no es cierto, no es verdad, eso no puede ser. Es la mentira más grande que puede dar el enemigo. Por eso quiero hablarle en primer lugar de que creamos en el poder que Dios ha dado a su Hijo y cómo se manifestó este poder sobre la tierra. Y ahí quiero llevarlos a Lucas al capítulo 1, en donde podemos ver muy claramente cómo fue la concepción del Hijo de Dios y cómo la gente no se enteró y aún escrito todavía no se entera de esta realidad. Déjeme decirle que Dios vino y se manifestó a una mujer virgen. Yo quiero aclararles esto. Fíjense que llegar a Lucas es fácil, ¿verdad? Lucas 1:35 quiero que estemos. Pero quiero contarles sobre lo que es esto de María. Yo estaba en el Seguro Social un día de estos, donde yo me encuentro a veces conocidos, y el que mira primero al otro le dice, ¿a qué has venido? ¿A chequeo o a reparación? Entonces yo de inmediato le digo, no, es chequeo, es chequeo. Pero cuando me dan la silla, porque en el seguro, hermano, hay que ser obediente. A usted le dicen, venga, ponga su manita, la pone. Siéntese aquí, ahí se sienta. Y se corre para allá, se corre. Y total que uno al final se va dando cuenta de que después del número 16 le toca su consulta. Pero lleve siempre un libro para leer, y si lleva la Biblia mejor. A mí me gusta ese momento del seguro, porque desde que salgo de mi casa ya voy seguro a lo que voy al seguro, a esperar. Y como soy paciente, pero no paciente de virtud, sino soy paciente de ellos ahí en ese momento, entonces tengo que estar ahí. Y mi lapso de tiempo lo ocupo para hablar con la gente que está ahí. Primero los miro, ¿no es cierto?
Uno mira a 5 personas y las ve que no son iguales, ¿no? Uno bonito, otro feo, otro regular. No, eso no es cierto. Pero uno los ve porque para poder hablar de la palabra de Dios hay que tener cuidado, ¿verdad? Y lo que yo ando en la mano no es, en este caso, no es mi identificación. Sencillamente así son las Biblias y no hay quien no sepa que esa es la Biblia. Y no la puedo andar escondida tampoco, entonces la ven. Y cuando lo ven a uno, pues yo me siento, leo, estoy leyendo y estoy viendo a la gente. Los oigo hablar, los oigo hablar. Y una vez que hablan, ya sé a quienes tengo de oyentes, ¿verdad? Entonces, siempre hay un extrovertido. Y es el que yo tenía, como que le dijera que después, antes de él, van a pasar 5. Él es el sexto, yo soy el séptimo y después hay otros 5 más. En esta oportunidad ese número era. Entonces el extrovertido me dice, ¿le gusta leer a usted? Sí. ¿Y la Biblia? Sí. Mire, me dice, ¿y la he estudiado? Más o menos. Porque yo tengo, me dijo, una cantidad grande de preguntas que hacer y a lo mejor usted me ayuda. Y le dije yo, sí la sé, con mucho gusto. Pero yo aquí en mi interior bien contento, ¿no? Porque dije yo, este es el espacio, este es el momento, porque lo que me pregunte, aquí va a ser un sermón, ojalá que no llamen a nadie, que ahí se queden con ese paciente. Entonces comienzo, y me hace la primera pregunta, no se la voy a decir cuál fue, porque sería extender el sermón, pero tiene relación con la Biblia. Y entonces veo que la persona que está al frente mío aquí muestra una cara simpática, la otra también, el otro interesado, y una señora seria, rara. Y entonces yo puede ser que tenga una denominación aquí, otra acá, y yo, ¿verdad? Entonces comienzo a hablar con la pregunta, evangelizo a la gente, porque le doy la respuesta a él y si todos la captan. Total que logré captar la atención, menos la de esa señora. Entonces te dije yo, ella es la más importante aquí en este momento, porque ella es la que no sabe, ella es la que está enojada, ella es la que no quiere oír esto, lo rechaza y todavía le hacía, y se meneaba para todos lados y más le echábamos limón, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que ya no aguantaba ella quizás. Y ella solita hizo la pregunta que nadie debería hacer. Es que ustedes, me dijo, los evangélicos no quieren a la Virgen. Dije yo, este es otro mensaje, pero se lo vamos a dar. Y le expliqué y le dije, mire, yo amo a María. María es una mujer preciosa que el Señor escogió, virtuosa, y que la trajo a un lugar especial para darle una misión especial. Yo amo a María. Lo único que, y le expliqué que no es corredentora y más como que se hacía para todos lados, pero dije es la más importante. Ahora, ¿por qué? Hasta aquí vamos a dejar la charla esa. ¿Por qué? Luego nos llamaron y dejamos en un punto y aparte a los que les dieron 3 meses de cita y otros 1 mes. Dentro de 3 meses nos vemos aquí mismo, les dije. Porque María fue llamada a tener un rol importante sobre esta tierra. Les conté todo esto, se me ocurrió porque cuando yo voy a escribir lo que hablo para ustedes, se lo pido al Señor y no crean que me lo da de un solo. Mi señora me dice, te vas a morir de desvelo. Yo le digo, no importa, pero aquí estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibí esto de la manifestación de Dios sobre una mujer para esta tierra, es que Dios abrió el cielo. Y dice, ¿cómo es que abrió el cielo? Bien sencillo, nadie viene de allá para acá si no abre el cielo. Y el cielo lo abrió el Señor y mandó un ángel llamado Gabriel. Y ese ángel traía una misión súper importante para María, exclusivamente para María. Y mire lo que dice el versículo 31. Después que el ángel conversa con María, le dice así, y ahora, en este momento, este día,
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice el versículo 32, será grande, llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le va a dar un trono. El versículo 35 dice, el ángel le respondió a María. ¿Qué le respondió? María le dijo, yo no puedo entender esto, porque soy una virgen consagrada a un hombre llamado José, con el cual me voy a casar. No he conocido varón. ¿Cómo puede ser esto? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oiga usted qué cosa más linda, que Dios abre el cielo para enviar un ángel con una misión de palabra a una mujer que va a tener que concebir siendo virgen. Esto es lo precioso de la palabra, porque el ángel lo que le dice, hay un Espíritu Santo que va a venir sobre ti y la sombra de él te va a cubrir y vas a concebir, y lo que nazca será llamado Hijo de Dios. Aquí es donde las personas interdenominales que apartan a Jesucristo como Dios y al Espíritu Santo están equivocadas. Porque Dios utilizó al ángel para decir que el Espíritu Santo venía para que María fuera engendrada. Porque utilizó al Espíritu Santo para darle potestad, autoridad, poder a Dios a través de su Hijo que nacía. Y no solo eso, sino Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, el anuncio lo que trae es una virtud para la tierra, es el amor expresado de Dios a la humanidad cuando manda a nuestro Señor Jesucristo. Note usted, amado hermano, que todos los años, un 24 de diciembre, hay gente reventando cohetes, hay gente celebrando con trago, hay gente haciendo una fiesta y están recordando el nacimiento del niño Jesús, nada más. No es más que eso, al niño Jesús en un pesebre y punto y aparte. ¿Y qué ha pasado después de la Navidad? Vienen otra vez las fiestas y comienza y vuelven el siguiente año a quemar petardos. Por eso yo le digo que esa no es la fiesta del corazón. La verdadera fiesta del corazón está en cuando Cristo nace en tu vida. Cuando Cristo verdaderamente viene a través del poder del Espíritu Santo revelado que tú eres hijo de Dios igual que Él, y entonces Cristo es revelado en tu corazón, en ese momento te amanece el día, en ese momento puedes hacerlo. Te lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se olvida de Dios en poco tiempo. Un año es suficiente para olvidarse que nació el Mesías, si es que así se quiere decir. ¿Cuánto tiempo se tardó el pueblo para olvidarse de Dios completamente? Miqueas lo dijo, y Miqueas es un hombre que está mucho antes del nacimiento de Cristo. Lo dijo Isaías, lo dijeron todos los profetas mesiánicos que tenían profecía mesiánica, y eso es mucho tiempo antes que Jesús naciera, y no lo entendieron. Nació Jesucristo y se les olvidó. Amados hermanos, pasó un Herodes por ahí, pasaron los magos por ahí, pasaron muchos por ahí y hablaron del niño Jesús, pero se les olvidó. 30 años se les olvidó que había nacido el Mesías. ¿Cuántos años te puedes haber olvidado tú? ¿Cuántos años lo vas a olvidar? Mira, cada día que tú dejas de congregarte puedes correr el peligro de olvidarte de tu Jesús. Déjame decirte, a Jesús no lo debes de olvidar nunca desde el día que lo recibiste en tu corazón como el Salvador de tu vida. Yo quiero decirte esta mañana, ese pueblo se olvidó en 30 años quién era el Señor Jesús. ¿Cree usted que a la gente le pasa lo mismo hoy en día? Sí. Dentro de unos poquitos días, Navidad, 24 de diciembre, y usted va a notar una alegría enorme, pero una alegría detrás de una botella, una alegría del baile, una alegría de los petardos, pero no la alegría real de que Cristo vive. 30 años se olvidaron.
Y usted dirá, ¿y dónde saca que 30 años se olvidaron? Bien sencillo. Váyase conmigo al capítulo 3 de Lucas. Y note usted lo que le voy a decir acá. Después de 30 años, Jesús toma el camino al río Jordán. Después de 30 años de vida sobre esta tierra, nuestro Señor Jesucristo decide pasar por Jerusalén y bajar a Betábara, al río Jordán. Allí estaba Juan el Bautista haciendo su labor de ministerio, bautizando. Allí estaba Juan el Bautista, el cual había dicho que detrás de él venía uno del cual no era digno de desatar el calzado. Allí en Betábara, en el Jordán, estaba Juan el Bautista predicando el arrepentimiento. Ahí estaba Juan el Bautista diciendo que aquel que venía era sin pecado. Y Jesús atraviesa Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, y baja hasta el río Jordán. Lo que le llamamos nosotros en el bautismo nuestro la kenosis, que es el vaciamiento. Jesús no se iba a vaciar de nada, de pecado, pero sí demostraba como hombre en obediencia a llegar al bautisterio. Pero él baja y nadie se entera. El único que sabe y cuando lo ve venir es Juan el Bautista. Los demás se los olvidó que había nacido el Mesías. A los demás se les olvidó que aquel hijo del carpintero y de María era Jesús. A muchos se les olvidó. Amado hermano, esto es lo que yo esta mañana te digo: no se te tiene que olvidar desde el día que tenés a Cristo en tu corazón, que Él es el Señor de tu vida. A ellos se les olvidó, pero a Dios no se le olvida nunca nada. Cuando abrió los cielos para que viniese el ángel a anunciar a María, era la gracia de Dios enviándonos la salvación. Esa era la gracia de Dios, y se lo envió al pueblo y no lo cuidaron. Por eso Jesús, cuando va a Jerusalén y llora, dice que no entendieron su visitación, no entendieron el día de su paz, no entendieron el día de la salvación. 30 años se les olvidó, pero Jesús va a Betábara. Y ahí el bautismo fue lleno de poder. 30 años después el poder de Dios viene a manifestarse a los hijos de Israel. 30 años después se abre el cielo una vez más. Y cuando se abre, lea conmigo Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oiga, amado hermano, ¿no le dije que el cielo se abrió para abrir paso al ángel Gabriel? ¿Acaso el cielo no se abrió para anunciar al mundo que había nacido el Salvador? ¿Acaso no se abrió cuando los ángeles vinieron con huestes a cantar un coro: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad? Ahora el cielo se ha abierto en el bautismo del Señor. Ahora hay un poderoso bautismo en ese lugar cuando el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo descendió para engendrar a María y mandar al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo. Ahora desciende porque Jesús está frente al que lo bautiza en el río Jordán. Y las palabras del Señor, desciende el Espíritu Santo y Dios mismo a hablar. Y cuando habla, ¿cuánto se les había olvidado 30 años que nació el Mesías? Amado hermano, ¿cuánto se les había olvidado que aquel que estaba bautizándose era el de la promesa? Mire, déjeme decirle que ese cielo abierto fue esplendoroso, porque cuando Dios habla, el cielo se goza. Dice que bajó y confirmó el poder y la autoridad sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Usted dirá, ¿cómo? No lo entiendo. Bien sencillo. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre Jesucristo en forma de paloma, eso es la evidencia del bautismo en el Señor. Pero ¿qué es lo que más evidente? La voz de Dios cuando dice: tú eres mi Hijo amado y en ti
tengo complacencia. Cuando revisamos la palabra complacencia nos quedamos cortos porque tiene tantos sinónimos, y entre los que yo saqué está el placer, el gusto, el agrado y la satisfacción, que son sinónimos de la complacencia. Y cuando Dios dice que tú, le dice a Jesús, eres mi complacencia, en ti está complacida mi alma. ¿Qué es lo que mostró? En primer lugar, amado hermano, el placer de Dios fue confiar a su Hijo para todo un pueblo. Es como cuando nosotros confiamos 5 años de gobierno, 4 años de gobierno. Así el Señor confiaba a Jesús cuando le dice, tú eres mi complacencia. Le está confiando a un pueblo. Por eso es que Él predicaba a Israel, predicaba al pueblo. Y aún así dijo, tengo otras ovejas que no están en mi redil. A ellas tengo que ir a buscar. Amado hermano, la iglesia es del Señor por la complacencia de Dios. Porque le confió a Jesucristo la iglesia y a todo un pueblo. Segundo, el gusto que tuvo que su Hijo fuera el autor de la salvación por su sangre. Cuando le dijo, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia, le está diciendo, me da mucho gusto, Hijo, que seas tú el único que puede poner sangre preciosa, el único que puede llegar hasta ese lugar santísimo para que el pueblo sea salvo. Tercero, el agrado de Dios. El agrado de Dios es que Él fuera el único y exclusivo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay otro. Cuando el Señor dijo esas palabras audibles a todo un pueblo que veía el bautismo, le dijo, este es mi Hijo amado. Y a Él le dijo, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo la complacencia. Tengo el placer, tengo el gusto, tengo el agrado. Pero ¿sabe qué más? Tengo la satisfacción de que contigo voy a hacer un sacrificio perfecto y único para la salvación del mundo. Porque cuando tú llegues a la cruz del Calvario, yo estaré satisfecho porque he salvado a la humanidad. Dígame una cosa, si no es importante, si el pueblo 30 años olvidó que nació el Mesías y ahora le confirma por el bautismo que ahí está el Salvador del pueblo, que ahí está el poderoso de Israel, que ahí está aquel Jesús que ahora bendecimos y adoramos, amado hermano. ¿Por qué? Porque es llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. ¿Cuánto tiempo lo van a olvidar ustedes? Cuando dice que iba a ser llamado Hijo de Dios, muchos todavía no lo creen. Y uno de los que no lo sabía es el diablo. Porque Jesús, una vez que fue bautizado, sin pena ni gloria, todos lo vieron, oyeron la voz, quizás no todos, y no se dieron cuenta que el cielo se abrió una vez más para dejar la bendición sobre la tierra. Pero Jesús tomó camino y se fue al desierto, 40 días, 40 noches. En el desierto, en comunión con el Padre, se encuentra con el enemigo. A María le dijo que sería llamado el Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Pero ¿cuántos lo supieron? El enemigo lo oyó, pero lo quiere confirmar. Y se le presenta después del ayuno el Señor y le dice, si eres el Hijo de Dios. Cuando le está diciendo si eres el Hijo de Dios es porque no sabe que es el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, estas piedrecitas conviértelas en pan y come, mi hijo lindo, porque mira, tienes hambre. No le dio oportunidad de un milagro, ni menos decirle que era el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es revelado solo a los que le buscan. Y cuando él vio que no pudo, le dijo, oye, mira, le dijo, yo tengo poder sobre los reinos y todos estos reinos que están aquí te los voy a regalar si te postras y me adoras. No se puede, no pudo. Y como no pudo, lo llevó al penacho del templo y estando arriba le dijo, lánzate, pero tírate, si eres el Hijo de Dios, tírate. La Biblia dice que te van a cachar ángeles. No. Ni le reveló su nombre, ni le reveló su poder. ¿Por qué? Porque Dios solo le va a revelar su poder a los que lo buscan, a los que creen, a los que tienen fe. El enemigo va a hacer lo mismo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Volvió, dice el versículo 14 del capítulo 4 de Lucas, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba
y glorificaban, todos glorificaban a Dios. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que, amado hermano, su nombre tiene poder. Su nombre tiene poder y el deseo de Dios es que reconozcamos que nosotros en Él depositó todo el poder y la autoridad. Por eso es que nosotros, amados hermanos, sabemos que el poderoso se llama Dios y no el enemigo. Él busca tener poder y a veces nosotros mismos le damos el poder. ¿Saben que cuando yo analizo, a veces digo yo meto la llave del vehículo y no arranca? Y digo, el diablo me está estorbando. ¿Y por qué, hermano, si no es eso? Si es que el carro no sirve, la batería o otra cosa. Pero el otro dice, oh, sí, claro, yo le hice que sea la batería. No, hermano, no puede ser. Es verdad que estorba, pero no siempre. A Jesús lo quiso estorbar, hacer estas piedrecitas que se hagan pan. No. Amado hermano, no le atribuya a Él todas las cosas. Créale al Dios poderoso. Crea a Jesús que tiene conferido el poder. ¿Sabe por qué? Porque la misión de Él era venir a esta tierra a través del poder del Espíritu Santo, estar con nosotros. ¿Sabe usted? El Espíritu Santo es Dios mismo actuando con su poder. Es exactamente lo mismo. Aquí en este capítulo 4 hay una prueba. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, cuando yo predico estas cosas, debo de creer que Dios tiene poder. Muchos en la iglesia quizás no han recibido el milagro. Y cuando digo muchos, la verdad es muchos. Pero ese es otro tipo de explicación que tengo que dar, porque el milagro no me ha llegado. Pero eso no hace que Dios no tenga poder. Dios es poderoso. Él sigue siendo poderoso. Ya le expliqué que 30 años se le olvidó al pueblo que nació el Mesías y le recordó en el bautismo el poder de Dios. En este tengo complacencia, a Él oigan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos damos cuenta que vino con una misión poderosa, pero no la aplicamos? Cuando Jesús regresa, dice el versículo 14 del 4 de Lucas, dice que volvió con el poder del Espíritu Santo al pueblo. Y si volvió con el poder del Espíritu al pueblo, esto dice que enseñaba y todos glorificaban a Dios. Tanto así que después se va a la sinagoga y ahí le dan a leer un rollo. Y él cuando toma el rollo, dice el 4:18 de Lucas, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga, mire, cuando él toma el rollo, se da cuenta que la palabra está revelada a aquel mismo pueblo, pero no la han entendido. Y el que la está leyendo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y el versículo 18 de este mismo 4 dice, perdón, el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Cuál fue el resultado? Se enojaron, se pusieron mal porque se hacía pasar por Dios, pero no entienden todo lo que la escritura tiene encerrado, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres, amado hermano? Amada hermana, ¿quiénes son los pobres? No ande usted diciendo que es pobre. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar por qué, al menos en mi razón. Dice así, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Están en el grupo de los pobres. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Amado hermano, los que aún no conocen a Cristo, los que aún no han venido a los pies del Señor, los que están necesitados de la sanidad, del quebrantamiento del corazón. Esos están entre los pobres. Por eso usted ya no es pobre, porque usted ya salió de eso, el Señor lo ha sanado. El segundo grupo es los que están cautivos, prisioneros del pecado.
Dice el Señor en su palabra: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Qué es lo que pasa con los cautivos, amado hermano? La iglesia a veces está entre camuflaje. ¿Por qué? Porque hay cautivos del pecado dentro de la iglesia, amado hermano. Y esto es lo importante cuando yo les he predicado el arrepentimiento. ¿Por qué? El arrepentimiento debe ser genuino, puntual en el momento de la falta, porque no podemos ocultar las cosas ni llevarlas consigo mismo. Entonces he venido a predicar el año agradable del Señor, ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, y los pobres son los quebrantados de corazón, los cautivos, los que están ciegos espiritualmente, amados hermanos. Ese es el grupo de gente que el Señor ha venido, y nada de todo lo que estoy mencionando puede ser sanado con una terapia pequeñita, sino solo por el poder de Dios. Y mire, los tipos de ciegos: los oprimidos. Cuando dice he venido a dar libertad, he venido, dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Usted cree que cualquiera puede sacarlo de la opresión que tiene? Hay personas oprimidas y que pueden estar camuflajeadas. Perdonen la palabra inglesa que uso, pero ¿por qué? Un amigo, yo le decía: mira, vos no pregones, no digas que sos cristiano a la gente cuando a 2 cuadras se te siente el olor a alcohol. ¿Y por qué? Me dijo. Pues sencillamente porque das mal testimonio. ¿Y por qué? Porque se te siente el olor a trago, a whisky. Sí, me dijo, pero es que eso no es malo, no me hace daño. Pues mira, si no te hace daño, pero los demás que pensarán. Total que no lo pude convencer. ¿Sabe qué? Que él no ha entendido qué es estar oprimido. Si alguno de ustedes tiene adicción a un cigarrillo u otras cosas, o una cerveza de vez en cuando, pregúntese: ¿por qué no ha podido salir de eso? Los veo tristes, ¿verdad? Los veo tristes. El endemoniado de Gádara estaba oprimido por una legión de demonios. Hay personas oprimidas por la droga. Y un amigo mío que ya murió, se había dado la tarea de llegar a tocarme la puerta a cualquier hora. Y a cualquier hora es cualquier hora. Y llegó una noche, madrugada por cierto, que eran las 2 de la mañana, y mi señora me dice: mira, me dice, ¿ha de ser el mismo que? Sí, le digo. Y fui a la puerta y le dije: ¿quién me busca? 2 de la mañana. Mira, que fíjate, ay, le dije yo, ¿sabes qué? Fíjate que yo estoy recuperándome de todo lo que trabajé ayer, y la noche es para dormir, y este es lo mejor para dormir la madrugada. ¿Por qué no me esperás ahí afuera y yo a las 7 este día me voy a levantar a las 7 y te voy a atender? ¿Creen que lo hallé? No estaba, no me esperó, pero bien podía irme a levantar a las 2 de la mañana para pedirme para el bus, y buses no hay en la noche. Hermano, esto que le estoy contando es realidad. A mí se me ocurrió hacerlo. Y le dije: ¿y ya viste la hora que es? Sí, es de madrugada, pero fíjate que vos sabés. Si yo ya sé que andas en droga, pero yo qué voy a hacer si yo ya te puse a Cristo, te he llevado a la iglesia, hemos hecho esto, has estado en la iglesia, pero que sabes, estás oprimido. No, que fíjate que ayúdame, no, espérame ahí, a las 7 de la mañana yo te puedo atender, es muy de madrugada. No me esperó. Y me lamento porque no lo volví a ver. ¿Creen que es estar oprimido eso, hermano? ¿O no? Déjame decirte que hay cosas que son irreversibles, como es la droga. Solo Dios te puede devolver de ahí. El cigarrillo tú lo puedes dejar. La mujer, entre comillas, la puedes dejar. El hombre, entre comillas, la puedes dejar. Puedes dejar muchas cosas.
Porque el Señor te está diciendo, yo he venido, el Espíritu de Dios está sobre mí, hay poder sobre mí y estoy ungido para darles las buenas nuevas. Pero déjenme decirles que tengo que sanarlos, porque ustedes están entre los pobres quebrantados de corazón, están entre los pobres que están ciegos, están entre los pobres oprimidos. Amado hermano, he venido a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ministerio que empezó el Señor con poder después de que vino del bautismo del río Jordán y fue al desierto para venir. ¿Por qué? Porque esta misión importante de Jesucristo está con nosotros. Yo te pregunto ahora, ¿dónde estás tú? ¿Entre los pobres o quieres estar entre los que ya están sanados? Déjame decirte que si eso es verdad, en Cristo hay libertad, porque hay poder en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el poder sigue existiendo, hermanos. El poder de Dios está ahí en cada razón de nuestras vidas. Hay gente que cree en el poder de Dios. ¿Se acuerdan de aquella mujer? ¿Por qué creen que llegó a tocar el manto del Señor para ser sanada? La usamos todo el tiempo en predicación, el Señor lo dejó para eso. Sencillamente llegó porque creyó en el poder de Dios. Ella dice que había gastado en médicos y todo su dinero, pero creyó en el poder de Dios. Y tomó una decisión mental. Por supuesto, todas las decisiones son mentales, pero no la expresó, solo la pensó para sí y dijo, si tan solo tocar el manto. Y eso ocurre en el determinado momento que se le presenta a Jesús en el camino y va. Yo creo que corrió y por detrás tocó el manto. Y en ese momento la Biblia declara que cuando lo tocó, fue sana. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que el poder de Dios está en cómo tú lo relaciones, cómo tú lo creas, cómo tú lo eches a andar. Porque Dios ya sabe que tú has creído en su poder. Y Jesús en ese momento se alarma y le grita y le dice, ¿quién me ha tocado? Pero si estás aquí apretadito por todos, ¿pero quién me ha tocado? ¿Por qué? Porque poder ha salido de mí. Cuando el Señor dice que poder ha salido de Él, es que está confirmando la fe de una persona que creyó en su poder, de una persona que no había podido hacerlo de otro modo. Pero a esa mujer no se le olvidó que aquel que había sido bautizado, que aquel que nació en Belén, ese mismo es el que tiene el poder hoy y por los siglos de los siglos. Por eso es que cuando aquel hombre leproso se le presenta y dice que el Señor se acercó y tocó la lepra, en ese momento fue sano. Cuando venía la viuda de Naín con su hijo a enterrarlo resignada, dice la palabra que el Señor detuvo el entierro y puso su mano sobre el féretro y aquel muchacho volvió a la vida. Porque ese es el poder de Dios, no hay otra forma. El poder de Dios está ahora a la diestra del Padre, pero sigue siendo el poder sobre esta tierra para todas tus necesidades. Jesús vino a esta tierra y se fue, y por el hecho de haberse ido, muchos ya no creen. Cuando Jesús fue, su ministerio se le olvidó a muchos, hermanos. Quiero irme con ustedes a Lucas capítulo 22. Les dije a las 12, pero mire, los mentí porque va a ser un poquito más. Dice la Biblia, el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 66. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio a Jesús, ¿verdad? Diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Acaso no el diablo le dijo, si eres Dios, convierte estas piedras en pan? Si eres Dios, lánzate de aquí, te van a cachar ángeles. Y a ellos que están sobre esta tierra, que no son el diablo, pero son personas, ¿por qué se les ha olvidado quién es el Cristo? Otra vez están en el olvido, otra vez entraron en el letargo. Amada iglesia, nosotros no podemos entrar en el letargo del olvido. Cristo sigue siendo el mismo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y debemos de creerlo así. A ellos ya se les olvidó y lo tienen preso, y le están diciendo, ¿de verdad eres el Cristo? Y él les dijo, si se los digo no van a creer. Y mire lo que le dice. Y también si les preguntaron, no me responden, si yo les cuento, no me van a soltar. Pero les dijo, pero desde ahora
el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Le dijo de una forma simple y sencilla: están matando al que vieron bautizarse, están matando al que visitaron los magos, están matando al que fue concebido por el Espíritu Santo, están matando al que les dio 3 años de ministerio en beneficio, están matando a aquel que tiene que ir y estar a la diestra del poder de Dios. Amado hermano, esto que pasó aquí es que el Señor les reveló su nombre, les dijo: el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Déjame decirte que Él, por ignorancia, en la cruz del Calvario los perdonó, porque ahí vinieron las injurias, ahí vinieron todos los problemas, y hoy siguen ignorando al Hijo de Dios. Jesús ahora se identificó con ellos. No les dijo: soy el Cristo, pero si se los digo no van a creer, y si se los estoy diciendo igual no me van a soltar. Es lógico, ya lo sabíamos. Pero déjame decirte alto: si Dios se fue a sentar a la diestra del Padre, muchos dicen que se llevó el poder de la tierra. Ojo, porque cuando termina Malaquías su libro, hay 400 años que le llamamos el periodo de oscurantismo, en el que Dios no se manifestó con el pueblo. Pero a muchos no le dieron importancia, no les interesó. Hay una historia rica ahí. En esos 400 años se levanta el Imperio Romano, pero no les interesó. Nace Cristo, no les interesó. Se bautiza, no les interesó. Lo matan y ya no hay interés. Por eso es que los discípulos que lo vieron en la cruz se fueron desconsolados. La mayoría dijeron: se murió, se acabó. Aquel que tocaba la lepra, aquel que detenía flujos de sangre, aquel que regalaba huesos de los paralíticos, aquel que hacía grandes prodigios, está en la cruz muerto. Agarran camino y se van. Hermano, ¿dónde tienes tú a tu Cristo? ¿Crucificado todavía en la pared? No. Aunque por minutos se creía que el poder de Dios desapareció cuando Él está en la cruz. Porque cuando está en la cruz le están diciendo: oye, si tú eres el Hijo de Dios que dijeron, si tú eres el que cuando el Padre dijo: en ti tengo complacencia, si tú eres verdaderamente, bájate de ahí y ayúdanos a nosotros. Oiga, hermano, eso le gritaban. Y cuando el Señor gritó en un grito de dolor, le llevaron vinagre y le pusieron sobre su boca. Oiga, todo esto pasó allí. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí aparentemente se iba el poder de Dios. Ya no existían los milagros, ya no había nada que hacer. Pero déjame decirte que eso era la ignorancia del pueblo. El Señor había dicho cuando predicó al pueblo allá en el Evangelio de Juan 10:18, dice: yo tengo el poder para quitar la vida y volverla a tomar. Lo que está diciendo en ese momento: yo muero, pero voy a resucitar, y por eso les prometo que voy a estar a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Aquella gente lo veía morir y tenía un pensamiento: se acabó todo. Aquel que le dijo: convierte las piedras en pan, ahora está diciendo: me lo acabé, se terminó. Y si era el Hijo de Dios, pues ya no existe. Pero allí lo único que estaba ocurriendo es que se cumplía una de las grandes profecías: Él te va a herir el carcañal, el talón, pero tú le vas a aplastar la cabeza, porque el Señor exhibía públicamente su poder, su autoridad, para poder manifestarle al pueblo su grandeza. Allí, amado hermano, se volvió a abrir el cielo de una manera especial. Ahí se volvió a abrir de nuevo el cielo, y cualquiera puede pensar que era de tinieblas, cualquiera puede pensar que se abrió una vez el cielo para que todo se terminara. No, ahí se abrió el cielo de nuevo para que pudiésemos tener más gloria en Dios, más entendimiento en Cristo. Porque cuando usted lee el capítulo 23 de Lucas, en el 44 dice: cuando era la hora sexta,
cuando hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto, amado hermano, era el espectáculo más grande en el universo, y lo he dicho siempre y lo continuaré diciendo. ¿Por qué? Si el cielo se abrió para que un ángel descendiera a anunciar la venida del Mesías, para que el cielo se abriera y Dios mismo hablara dándole la complacencia a su Hijo, ahora se abre para anunciar al mundo la redención total por la sangre del Cordero, que ahora se entrega con poder en las manos del que todo lo puede, Dios Todopoderoso. Jesús fue el consuelo. Jesús sigue siendo el consuelo. El poder de Dios no se ha ido de la tierra. El poder de Dios está aquí. Porque Jesús vive, nosotros vivimos. Cuando el Señor, en su gran cuidado, le dijo a los discípulos, capítulo 14 de Juan, versículo 16, dice: y yo, mis hijos, rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Es el que los que celebran la Navidad todos los años no le conocen, el Espíritu de Dios. Pero vosotros, iglesia, le conocéis, porque vive en ustedes y estará en ustedes. No hay otra cosa. María dijo: no lo entiendo, soy virgen, no tengo marido. Mujer, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y la sombra del Omnipotente te cubrirá, y tendrás un hijo, el cual será llamado Hijo de Dios. Ahora Jesús le está diciendo a los discípulos: me voy, pero no los voy a dejar. Yo ruego al Padre que les envíe otro consolador, el Espíritu Santo, que el mundo no conoce, pero vosotros le conocéis, porque vive en ustedes y está con ustedes. Dios nunca nos dejó solos. Nunca nos va a dejar solos como iglesia. Jesús se fue y dijo: voy a sentarme a la diestra del Padre. Déjame decirte que el poder de Dios está en nosotros. Te voy a leer una frase larga, no la busques, pero por los que anotan está en Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y la iglesia Josué también, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amado hermano, el poder de Dios está sobre la tierra. Por eso es que la iglesia es victoriosa, gloriosa, y su gloria será vista en los acontecimientos mayores sobre esta tierra. A mí no me alarma un tsunami, no me preocupa un terremoto, no me preocupa nada sobrenatural sobre esta tierra. Casi todo lo conozco. Lo que no he visto y quisiera ver es 2 lunas, un sol opaco, nuevas estrellas.
Porque cuando Jesús está en la cruz del Calvario se conmovieron los cielos. El Señor dice que se volverán a conmover el día de su venida. Y cuando se conmuevan los cielos el día de su venida, entonces la iglesia victoriosa, la iglesia que ha creído en el poder, la iglesia que está segura de que Dios es poderoso, es la que viaja victoriosa con Él. Y todos los acontecimientos celestes estarán a la vista de todos los que han creído, porque el Hijo de Dios sigue siendo el poder mismo de Dios sobre la tierra. Ore conmigo, amado Dios Padre. Qué bueno, mi Dios amado, porque tú eres Dios sobre la tierra. Enviaste a tu Hijo, Señor, y así como lo hemos entendido esta mañana en un corto lapso, 30 años y se olvidaron de tu nacimiento. ¿Cuánto se olvida el pueblo ahora? 365 días se olvida que naciste, Señor. Y lo vuelven a celebrar en un círculo vicioso que no llena ningún corazón. Lo momentáneo del 24 de diciembre no es para tu iglesia, porque tu iglesia entiende que tú naciste en su corazón desde el día que los redimiste, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.